En esta sesión vamos a ver cómo se arranca una base de datos. Una base de datos pasa por 4 estados. El estado parado equivale a que no se puede hacer nada con la base de datos. El siguiente estado es el no-mount, no montado. Oracle accede al directorio DBS del Oracle Home. Por aquí es donde se encuentran los ficheros de parámetros, que son los que se utilizan para crear la instancia. Puede haber 3 ficheros de parámetros. El primero en buscar se llamaría spfile, seguido del nombre de la base de datos. Para la base de datos ORCL, buscaría el fichero spfile ORCL. Si no existiera, buscaría un fichero llamado spfile.ora. Y si este tampoco existiera, buscaría el fichero init.ora. Todo esto desde la versión 9 para adelante. Hasta la versión 8 de Oracle, el primer fichero que buscaba era el init.ora. Es decir, hasta la versión 8, el primer fichero de parámetro es el init.ora y desde la 9 es el último fichero de parámetros a buscar. Una vez localizado el fichero de parámetros, lee los parámetros que contiene y crea la SGA y después la arranca. Posteriormente arranca los procesos background y finalmente abre los ficheros log. Luego viene el estado mount, o montado, donde abre el fichero de control, ya que este fichero es el que nos indica dónde están el resto de ficheros de datos y los ficheros redologs. Y una vez que abre el fichero de control, ya sabe dónde está el resto de ficheros, pero no los abre. Solo se queda con las posiciones donde se encuentra. Y por último está el estado open, abierto, donde aquí sí abre los ficheros de datos y los ficheros redolog y crea los accesos necesarios para acceder a la base de datos. Hay que saber que nosotros podemos poner la base de datos en cualquiera de estos estados y no es obligatorio pasar directamente al estado abierto, ya que hay operaciones que no se pueden hacer en el estado abierto, pero sí en uno de los otros estados, como por ejemplo las actualizaciones de Oracle que se hacen en el estado no-mount. Pues antes de abrir la base de datos, vamos a cerrarla. Como veis, ya estoy dentro del SQL, por lo que ya podemos escribir shutdown immediate, que lo que hace es terminar las transacciones que están ejecutándose, y después al arrancarse la base de datos, realizará un rollback sobre las transacciones, volviendo a dejar los datos tal como estaban antes de ejecutar las transacciones y de esta forma no dejar desnivelados los datos en la base de datos. Y podemos ver que se ha cerrado correctamente, ya que ha cerrado la base de datos y después lo ha desmontado y finalmente ha cerrado la instancia. Una forma de verificar si la base de datos está parada es intentar realizar cualquier operación sobre la base de datos, la cual nos dará un error. También podemos usar el comando showSGA para ver los datos de la memoria SGA. Si lo ejecutamos, podemos ver el tipo de mensaje hora 10:34, Oracle no disponible, con lo cual es indiscutible que la base de datos no está arrancada. El comando para arrancar una base de datos es startup. Este comando permite abrir la base de datos en cualquiera de las fases que hemos hablado, que son no montada, montada y abierta. Pero si ejecutamos el comando startup sin indicar nada, por defecto dejará la base de datos en su estado final, que es el abierto. Si lo ejecutamos, podemos ver cómo aquí nos indica que la instancia ya está comenzada o creada. Aquí nos indica el tamaño de la memoria SGA y de sus estructuras. Esto equivale al estado no montado y aunque no indica nada, también ha arrancado los procesos background. Luego nos indica que después de crear la instancia, ha pasado la base de datos al estado montado y finalmente la ha pasado al estado abierto. Ahora vamos a abrirla en el estado no montado, por lo que vamos a pararla otra vez con el comando shutdown immediate. Ahora, como queremos abrir la base de datos en modo no montado, pues escribimos startup y el estado que es no mount. Y si lo ejecutamos, vemos como solo ha creado la instancia y sus estructuras, que se crean en el estado no montado. Para ver que realmente se ha creado los procesos background, solo tenemos que listar algunos de sus procesos, por lo que vamos a ir al segundo escritorio, donde vemos que ya tengo abierta una terminal. Y para listar los procesos, podemos usar el comando ps-ef y para filtrar el listado, podemos usar la opción grep, seguido del nombre de un proceso. Por ejemplo, pmon. Si lo ejecutamos, podemos ver cómo se muestra un pmon
que pertenece a la base de datos o RCL. Si tuviéramos más bases de datos abiertas, aparecería un proceso por cada base de datos. Ahora vamos a ver por qué estados va a pasar la base de datos al cerrarla, por lo que volvemos al escritorio 1 y escribimos Shutdown Immediate. Y podemos ver que nos indica que la base de datos no estaba montada, ya que antes la abrimos en estado no montado, y finalmente nos indica que ha cerrado la instancia. Por lo cual ya no existen los procesos background de la base de datos, por lo que si vamos al segundo escritorio y volvemos a consultar el proceso pmon, vemos que no se encuentra ejecutándose para la base de datos o RCL. Ahora vamos a abrir la base de datos en estado montado, por lo que volvemos al escritorio 1 y ejecutamos el Startup en estado Mount. Y si lo ejecutamos, podemos ver que ha creado la instancia y ha dejado la base de datos en el estado montado, por lo que ya ha abierto el fichero de control y ya sabe dónde están el resto de ficheros, pero aún no los ha abierto. Ahora volvamos a cerrar la base de datos, por lo que escribimos Shutdown Immediate. Y podemos ver que Oracle nos indica que la base de datos no estaba abierta, porque antes la abrimos en estado montado y que lo ha pasado a estado desmontado. Y finalmente cerró la instancia. Finalmente vamos a pasar la base de datos al estado Open, y para esto solo es necesario ejecutar el comando Startup. Podemos ver que ha creado la instancia y los procesos background. Después puso la base de datos en estado montado, donde ha abierto el fichero de control, para saber dónde están el resto de los ficheros de la base de datos, y finalmente lo ha pasado a estado abierto, donde ya están abiertos todos los ficheros de la base de datos. Y esto es una forma de abrir una base de datos. Vamos a comprobar qué ocurre cuando intentamos abrir una base de datos que ya está abierta, por lo que volvemos a escribir Startup y vemos un mensaje indicando que la base de datos ya está abierta, por lo que no se puede volver a abrir. Ahora vamos a ver cómo pasar de un estado a otro sin cerrar la base de datos para subir al siguiente estado. Y para verlo volvemos a ejecutar el comando Shutdown Immediate para cerrar la base de datos. E imaginemos que vamos a hacer una actualización a la base de datos, por lo que necesitamos abrirla en estado no montado, por lo que escribimos Startup No Mount. Y si nos volvemos a imaginar que ya hemos terminado con la actualización y queremos pasar al estado montado, no es necesario cerrarla y pasar al estado montado. Pero esto no se puede hacer con el comando Startup, y para comprobarlo tecleamos Startup Mount, y si lo ejecutamos, vemos que nos muestra un mensaje de que no puede pasarlo al estado montado. Y esto es debido a que hay un comando que nos permite pasar de un estado a otro, pero solo se puede usar para pasar a un estado superior, no se puede usar para pasar a un estado inferior. Y este es el comando alter database, y a continuación se indica el estado al que queremos pasar, que es Mount. Pulsamos Intro. Vemos que nos muestra un mensaje diciéndonos que la base de datos ha sido cambiada y es porque lo ha pasado al estado montado. Ahora, si quisiéramos pasarlo al estado abierto, solo tendríamos que volver a escribir el comando alter database, pero ahora indicando el estado Open. Y si lo ejecutamos, vemos que se nos muestra otra vez el mensaje de que la base de datos ha sido cambiada, porque ha pasado al estado abierto. Recordar que el comando alter database solo se puede usar cuando la base de datos está en los estados no mount o mount, y que no se puede usar para degradar el estado de una base de datos. Para eso tendríamos que hacer un shutdown y pasarlo al estado deseado. Por ejemplo, si ponemos alter database mount para pasarlo al estado montado y lo ejecutamos, nos muestra un error indicando que la base de datos ya ha sido montada. Es decir, alter database nos permite subir en los diferentes estados, pero no bajar de estado. En esta sesión hemos visto cómo arrancar una base de datos en sus diferentes estados. Resumen. El comando Startup se usa para arrancar una base de datos y sus estados son No Mount, Mount y Open. Y el comando alter database permite pasar de un estado a otro.